Iniciamos aquí un nuevo programa de Esperanza Televisión, en una semana tremendamente complicada y donde desde la Hermandad de San Francisco quiere mandar un abrazo tremendo, un abrazo grande, solidarizarnos con la familia, con los heridos y bueno, elevar esa oración a Nuestra Madre de la Esperanza, a Nuestra Señora de la Esperanza, la Virgen del Mayor Dolor y al Santísimo Cristo de la Expiración por las víctimas del trágico accidente de ferroviario del Albia Madrid-Huelva. Ha sido una semana complicada que también desde la Hermandad de la Esperanza se ha celebrado especialmente en su capilla a través de alguna Eucaristía en honor, en memoria de estas personas que hoy, en este inicio del programa, queremos recordar. Y venimos a recordarlo en una calle muy especial, como en la calle Miguel Redondo, porque hoy el programa va a versar fundamentalmente de este personaje clave en la historia de la ciudad y clave también, de alguna manera, en la Hermandad de San Francisco, no porque en este lugar se viva el miércoles santo una gran fiesta, sino por la importancia que tuvo para el convento de San Francisco y para un poco fomentar la devoción en nuestra ciudad. Y para hablar de ese personaje, de esa persona y de ese personaje fundamental en la historia de Huelva, hemos quedado con un buen amigo de la Hermandad de la Esperanza, un hombre que ha estudiado además en profundidad la persona, el legado de Miguel Redondo, como es para los conocidos en la Hermandad de San Francisco, Manolo Lara, a quien ya saludamos. Le damos las gracias por aceptar esta invitación. Manolo, muy buenas. Un placer. Hola, muy buenas. Hoy estamos en una calle muy especial, sí, la de Miguel Redondo. ¿Tú la conoces bien? La conozco bien porque yo nací aquí, nací en el número 10 y sigo viviendo, es mi calle de toda la vida, pero además es una calle muy singular, ¿no?, para la historia de Huelva. Bueno, lo primero, porque seguramente muchos de los hermanos de San Francisco no conocen, conocen la calle, conocen lo que aquí ocurre el miércoles santo, la vinculación, pero no conocen quién era Miguel Redondo. Cuéntanos. Miguel Redondo fue una persona muy importante dentro de la historia de Huelva y de hecho tiene una calle a su nombre, esta, pues desde el siglo XVI. Ya se llamaba así en vida de Miguel Redondo. De hecho, según los estudios de Diego Díez Hierro, que fue el primero en estudiar las calles y las plazas de Huelva, pues esta calle al menos se llama así desde 1583. Porque de ese año es la primera cita documental que tenemos, aunque probablemente se llamaba así con bastante anterioridad. Y eso es decir, en una calle que ya se llamaba Miguel Redondo en vida del propio Miguel Redondo, pues ya nos muestra la importancia que para la sociedad, que la población onubense del siglo XVI tenía este personaje, ¿no? Una calle que actualmente conocemos hasta esta esquina, Pérez Carasa, pero que muy posiblemente... Sí. Llegaba hasta la calle Palo. Hasta la calle Palo. Realmente la calle Miguel Redondo era todos estos tramos. Desde allá arriba hasta llegar abajo. Exacto, lo que ocurre es que a partir de 1588 pues se funda el convento de San Francisco y ya esos primeros tramos pasan a llamarse San Francisco, ¿no? Claro. Hoy la calle San Francisco es el tramo intermedio, ¿no? El otro se llama Arcipreste González García. Pero claro, una vez que se funda el convento es inevitable que aquella parte de la calle pasara a denominarse San Francisco y Miguel Redondo se quedara este segundo tramo, ¿no? Pero bueno, es una calle que además ha tenido una continuidad en el nombre durante muchos siglos, claro, porque desde el siglo XVI difícil, hasta ¿no? hoy. Sí, es muy difícil porque las calles de Huelva han tenido un vaivén de rotulaciones y denominaciones muy grandes, sobre todo en los últimos siglos, del siglo XIX hasta nuestros días, porque ha habido muchos nombres políticos, muchos nombres de militares, y sin embargo la calle Miguel Redondo se ha mantenido así, excepto unos años muy concretos del sexenio revolucionario, en torno a 1870, cuando se llamó calle Argüelles, ¿eh? Pero el resto del tiempo, el resto de los siglos, se ha llamado Miguel Redondo. Bueno, tan importante era esta persona en aquel tiempo. Hombre, ¿por qué era tan conocido? Mira, de hecho, la calle se llama Miguel Redondo no porque sea un homenaje del ayuntamiento, porque en estos siglos anteriores no tenía el ayuntamiento la capacidad de nombrar calles. Los nombres de las calles pertenecían al pueblo, pertenecían a la sociedad, que llamaba a una calle de una manera u otra según un elemento particular de la calle o según un personaje. Claro, ¿no? Calle de los Herreros, claro, calle de tal, ¿no? Claro, y siempre... en este caso la calle se llama Miguel Redondo porque probablemente Miguel Redondo residía aquí y también es muy probable que fuera el propietario de la mayor parte de las calles. Este era un hombre adinerado
que probablemente era el dueño de la mayor parte de las casas. Entonces la gente iba a la calle de Miguel Redondo porque era suya, no porque fuera un homenaje a su figura, ¿no? Eso es lo que nos da idea de la importancia que tenía Miguel Redondo en su época, ¿no? Bueno, ¿y de dónde sacó este señor esa potencia, esa economía? Pues Miguel Redondo se hizo a sí mismo. Es una persona que simboliza muy bien lo que significaba una persona que en el siglo XVI iba a Indias para conseguir fortuna y para situarse social y económicamente. Él nació de una familia muy vinculada a los oficios del mar. No sabemos en qué año nació, porque no hay documentación. Es decir, en la primera mitad del siglo XVI en Huelva falta mucha documentación. Desapareció por los avatares de la historia y tenemos muy poca información sobre la primera mitad del siglo XVI. Y no sabemos el año exacto en que nació. Nació en torno probablemente a 1510, la primera mitad de la década de 1510. Y nació en una familia, como te decía, vinculada a los oficios del mar, tanto por parte paterna como por parte materna. Su padre era Juan Redondo y su madre era Eleonor Cansina. Se deduce de eso que el segundo apellido de Miguel Redondo sería Cansino, sí, porque entonces los apellidos tenían género también. Los hombres serían Cansino y las mujeres Cansina. Pero él nunca utilizó el segundo apellido. De hecho, en esa época no se heredaban los apellidos como hoy. Claro, claro. No se, y entonces, bueno, pues Miguel Redondo cogió un momento de expansión de la el propio país, del propio reino, como era España, en el mar, bueno, o sea, era un sitio, era un lugar fundamental para estar y para desarrollar después esa inquietud, porque sería, supongo, un hombre tremendamente inquieto. Muy inquieto, es un hombre muy emprendedor, como hoy diríamos, ¿no? Entonces, Miguel Redondo, como digo, pertenecía a una familia de los oficios del mar. En su familia había muchos pilotos de barcos y él heredó de su padre el oficio de cordonero. Cordonero significa, como se puede entender, aquel que trabajaba haciendo jarcias, es decir, las cuerdas de los aparejos de los barcos, las redes, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo situaba en este entorno, porque este era el entorno marinero de Huelva por excelencia. Porque al final, donde hoy está la antigua estación de Renfe, entraba el estero de la Calzadilla, hoy seco, pero donde estaban los astilleros. Y allí se apeñaban los hombres de la mar, los oficios marítimos. Entonces, él estaba aquí en esta zona por su pertenencia al gremio de la mar, ¿no? Pero no fue un cordonero cualquiera. La primera vez que aparece en la documentación, en 1533, está vinculado a la fundación del Pósito de trigo de Huelva por parte del duque de Minas Sidonia, y aparece él como depositario del trigo, y parece que ya en las actas del ayuntamiento lo tratan como una persona de caudal. Parece que de ese oficio de cordonero prosperó, subió, hizo fortuna, y hay una laguna de 30 años en los que estuvo en Huelva, pero no sabemos exactamente qué hizo, porque no hay documentación ninguna. Sabíamos, por su testamento, que ya lo exhumó Diego Díaz Hierro en su día, que estuvo en Perú, que estuvo en América, pero nadie había ido a Perú a buscarlo en los archivos. Yo, estando en Perú, en una estancia, pues me acordé de Miguel Redondo y digo, ¿por qué no busco a Miguel Redondo ahora que estoy aquí en Perú, en los archivos de Lima, a ver si me aparece, ¿no? Con la esperanza de que me apareciera. Y apareció. Había documentación de Miguel Redondo tanto en el Archivo General de la Nación de Perú como en el Archivo de la Municipalidad de Lima. Y allí pude encontrar por fin quién era Miguel Redondo y qué hizo en Perú. Bueno, pues ahora la pregunta es obligada. Sí. Llega a Perú y sigue amasando esa fortuna que ya arrastraba, ¿no?, de su oficio en España, y supongo que la multiplica. Claro. ¿En qué? Él encontró en América la oportunidad, como muchos otros, de hacer fortuna. Él se dedicó al comercio. No sabemos exactamente en qué año se fue, porque en los catálogos de pasajeros que han quedado en el archivo de la contratación de Sevilla, lo que es hoy el archivo de Indias, no está Miguel Redondo. Pero sí están algunos compañeros suyos de Huelva que se fueron y que probablemente fueron en el mismo momento que él. Claro. Y después allí, es curioso, pero Miguel Redondo, cuando se fue a Perú, se rodeó de gente de Huelva.
había una pequeña sociabilidad de Huelva allí en Perú que lo acompañaba, sobre todo su amigo más estrecho, que era Diego de Niebla, que era de Huelva también, y que se fue en 1561, con lo cual se deduce que en torno a ese año también se iría Miguel Redondo para allá. Lo cierto es que la primera vez que me lo encuentro allí en Perú es el 9 de marzo de 1564, y está en lo que se llamaba entonces Ciudad de los Reyes, que era la capital de Perú, la capital del virreinato del Perú. Hoy se llama Lima, hoy se llama Lima, pero su nombre original era Ciudad de los Reyes. Y allí está establecido, en 1564, Miguel Redondo como comerciante. Tenía un barco. Él además era el dueño de un galeón que se llamaba San Miguel, por su nombre. Sí, eso era una costumbre, ¿no? Que llamar a los barcos por el santo del nombre del dueño. Y él pilotaba y era dueño de ese galeón. Y con ese galeón recorría el Pacífico desde el puerto del Callao, desde el puerto de Lima, hasta Panamá, hasta una ciudad portuaria que se llama Puerto Perico. Y entonces entre Perú y Panamá iba comerciantes, sobre todo en los puertos de Guayaquil y de Trujillo, que eran sus puertos de aprovisionamiento. Inquieto, sí que era Miguel Redondo. Entonces, porque no tenía tampoco esa necesidad de buscar fortuna allí, sino sí, pero mucho buscaba el afán de sí, prosperar, ¿no? Eso es, el afán de prosperar, de hacerse una persona de caudal. Y muchos lo hicieron, ¿no? Se fueron a América con esa idea, ¿no? De que América era la tierra de las oportunidades. Y entonces, bueno, pues él, la verdad es que supo aprovechar su oportunidad. Entonces él comerciaba con madera, sobre todo, era un comerciante sobre todo en madera, pero también en aceite, en vino, en harina, es decir, tenía muchos géneros, y iba comerciando al por mayor y hacía negocios con los comerciantes de estos puertos que te he dicho. Entonces, en los años 60, en el Archivo General de la Nación hay muchos documentos notariales firmados por Miguel Redondo, donde se da cuenta de ese comercio extraordinario que hizo allí en el Pacífico. Una magnitud muy importante en aquel tiempo, ¿no? Con referencia clara a esa llegada, ¿no? Del Reino de España hasta las nuevas tierras, ¿no? Y se hizo un hombre poderoso, conocido, allí en Perú por el dinero que logró amasar, ¿no? Eso fue en los años 60. A partir de 1570 parece que reduce un poquito su actividad. De hecho... Había un poco de la renta, ¿no? Sí, se casó siendo ya un hombre mayor, porque si nació en torno a 1510 y algo, ya en 1570 pues era un hombre de más de 60 años, que era una fecha avanzada ya para entonces. Y se casó con una mujer bastante más joven, que era de Lima, o los padres eran de Lima, y que se llamaba Francisca de Trujillo. Francisca de Trujillo fue la mujer de Miguel Redondo. Miguel Redondo. Sí. Bueno, vamos a hacer aquí una parada, además en este paseo que estamos dando por Miguel Redondo, porque este hombre vuelve a la tierra. Sí, todavía va a tardar en volver un poco, va a volver al final de su vida. Pero es una vuelta, bueno, que merece la pena contar, ¿no? Porque es muy singular. Bueno, pues vamos a avanzar un poquito por esta calle Miguel Redondo y seguimos hablando del personaje clave en el programa de hoy en Esperanza Televisión. Bueno, pues venimos llegando a otro de los tramos de la calle Miguel Redondo, en este caso el más cercano a lo que es la avenida de Italia. Antes hablábamos de que era incluso más larga porque llegaba esta calle hasta la calle Palos, casi tan larga como su vida, porque lo cierto es que veníamos diciendo que en América, en Perú, estuvo por mucho tiempo. ¿Hasta qué edad estuvo allí? Pues tuvo 30 años. 30 años. Hasta que cumplió 80 y tantos años. ¡Qué barbaridad! Que es una edad muy avanzada para el siglo del que estamos hablando, ¿no? Había gente que cumplía esa edad, pero eran muy pocas, ¿no? Y más un hombre con ese... Sí, con ese trasiego, ¿verdad? Ese trasiego, ¿no? Sí. Él, a partir de 1570, parece que se tranquiliza un poco. Por lo menos hay menos documentación comercial de él en Lima. También creemos que se traslada a Potosí, que son las minas famosas que hoy están en Bolivia, ¿no? Y donde parece que él también hace negocios. Y cuando ya es un hombre mayor, ya comienza a pensar en volver a Huelva.
Él quiere morir en Huelva y ser enterrado en Huelva. Sí, porque como tú bien decías antes, nunca olvidó la tierra, se quiso viajar con la gente Sí. de su tierra, de hecho, muy posiblemente viaja con más onubenses, o sea que No, él nunca ese perdió pegamento no lo perdió. No, el vínculo nunca lo perdió. O sea, a pesar de estar 30 años en Lima, él no olvida Huelva. De hecho, a partir de 1588, pues se funda el convento de San Francisco. Él tiene noticias de eso y comienza a mandar dinero. En primer lugar, manda dinero para hacer lo que se llamaba entonces una obra pía o una obra piadosa, que en su caso pues se trata de ayudar a rescatar a los cautivos onubenses que estaban en el norte de África. Los que capturan los piratas berberiscos y están esperando en el norte de África, en Argel y en otras ciudades, pues que sean rescatados y que no tienen dinero muchas veces porque las familias son marineras, son pobres, pues él da un dinero para ayudar a rescatar a sus paisanos onubenses que están cautivos en África. Eso es el primer dinero que él manda. Pero después manda dinero para construir la capilla mayor del convento de San Francisco, que entonces todavía está sin hacerse, ¿no? Sí, en ciernes, ¿No? claro. Está en ciernes, se ha fundado el convento, todavía las obras se han acometido y él manda un dinero importante para hacer ese presbiterio, esa capilla mayor, ¿no? A cambio de reservarse el entierro, ¿no? Él sería el patrono o protector de la capilla mayor del convento y tendría una bóveda sepulcral para poder enterrarse él y su familia, porque él quiere ser enterrado aquí, ¿no? Y cuando ya él se siente, bueno, un hombre con edad muy avanzada y se siente morir, pues él emprende el regreso con más de 80 años, ¿no? En 1596 comienza el regreso. Regresar desde Lima hasta Huelva es un viaje muy penoso, Una persona de avanzada edad. de muy avanzada edad y que dura meses en unas condiciones muy duras. Entonces él emprende. Determinación tenía, ¿eh? Sí, determinación. Para todo tenía. Era un hombre, como te decía, muy emprendedor y con una voluntad de hierro, podríamos decir, ¿no? Sí. Entonces él hace el viaje, primero va de Lima a Panamá, cruza por tierra el canal de, bueno, el Panamá, no había canal, y después emprende el viaje por el Atlántico, ¿no? Entonces, y va acompañado de una esclava negra, va acompañado de una juez de plata, va acompañado de un caballo, de una mula, con el que él quiere después hacer el viaje de Sevilla a Huelva. Él llega a Sevilla en 1597, después de este viaje tan penoso, pero llega muy enfermo. Se aloja en Sevilla en casa de una prima y de una sobrina que está en la Collación de San Gil, lo que hoy consideramos barrio de la Macarena, ¿no? Entonces él vive allí y sintiéndose morir hace testamento en Sevilla. Y dice en su testamento que si no le da tiempo a llegar a Huelva, porque él ya se ve muy enfermo, que se entierre provisionalmente en el convento del Valle de Sevilla y que cuando sus huesos estén descarnados los trasladen a Huelva y lo entierren en el convento de San Francisco. Qué determinación también para eso, que claro tenía que quería descansar en Huelva, ¿no? Claro, entonces muere realmente en Sevilla. Muere en Sevilla y no le da tiempo a llegar. Después de tantos meses de viaje, pues ya estando casi en Huelva, muere a falta de una pequeñita distancia que le faltó por cubrir, ¿no? ¿Se cumple esa voluntad suya? Sí. La viuda es una viuda que no le guarda luto, porque a los 3 meses de la muerte de Miguel Redondo ya está casada con otro. Había mucha diferencia de edad, posiblemente. Sí, había ¿no? mucha diferencia de edad y ella se casa con otro, con un granadino, Diego López de Valladolid, a los 3 meses de enviudar de Miguel Redondo. Pero cumple la voluntad de Miguel Redondo. Es decir, termina la viuda las obras o gestiona las obras de la Capilla Mayor de San Francisco y cuando puede traslada los huesos de Miguel Redondo y los entierra en la Capilla Mayor, la bóveda, en el cabecero, digamos, del convento de San Francisco, de su iglesia. Y pone una lápida, porque Miguel Redondo en su testamento quiere que ponga una lápida en su tumba con su nombre y con su escudo heráldico.
Él no era noble porque él era un cordonero. Claro, claro. Pero bueno, muchos ricos dieron el paso al ennoblecimiento y después pues querían Un poco el boato de... sí, ser hidalgos, Sí. entrar en ese estatus, ¿no?, nobiliario. Y él habla del linaje de los Redondos y Ajá. tal, ¿no? Y pone una lápida que hoy no la tenemos. La lápida de Miguel Redondo desapareció. Entonces, Miguel Redondo está enterrado, si los restos no lo han removido, porque bueno, se tiró el convento de San Francisco, digamos, las obras levantaron el suelo y tal, y no sabemos qué han hecho con los huesos, ¿no? Pero si no lo han removido mucho, Ahí está. los huesos estarán ahí. Si lo han removido, ya no sabemos dónde están los huesos, ¿no? Pero estuvo ahí Miguel Redondo enterrado. El caso es que la viuda, una vez que cumplió el testamento, pues se quiso ir a Granada con su nuevo marido y renunció al patronato sobre la capilla mayor de San Francisco. Y los frailes franciscanos lo que hicieron fue vender ese patronato y esa tumba a la familia Garrocho, a la familia de los Garrocho, ¿no? Al almirante Andrés de Vega Garrocho, que fue el que compró esa tumba, el que compró esa capilla mayor. Pero los frailes se la vendieron con la condición de que no quitara los huesos de Miguel Redondo y que se mantuvieran allí como el primer fundador de la capilla de San Francisco, ¿no? Qué historia más bonita. Y así fue. Y de hecho, la viuda se fue a Granada. Sí, sí. Pero fíjate lo que son las cosas de la vida, que estando en Huelva para terminar de gestionar los bienes de Miguel Redondo, muere repentinamente en Huelva en 1606. Anda. Y se entierra con su primer marido. No con el segundo, Anda. sino El con el primer marido. Entonces los huesos de Miguel Redondo y de su mujer, Francisca de Trujillo, descansaron los dos en la misma tumba de San Francisco. Y con el dinero que sobraba, pues el segundo marido de la mujer, que también el hombre pues lo hizo bien, pues fundó una obra pía también, una obra piadosa, para ayudar a dotar a las doncellas pobres. Es decir, a las mujeres jóvenes de Huelva que querían casarse y que no tenían dinero para casarse, pues con el dinero de Miguel Redondo pues se ayudaba a contraer matrimonio. O sea que después de muerto, Miguel Redondo siguió ayudando a la gente de Huelva. Y es una figura, por tanto, bueno, muy singular de Huelva. Importantísima, Sí, ¿no? Si hablamos muy entroncada con el convento de San Francisco, porque de hecho la capilla mayor se hizo con su dinero. Pero más allá de eso... Y que estuvo enterrado ahí durante muchos siglos, ¿no? Y probablemente sigan ahí los huesos, como decimos. Bueno, qué historia más maravillosa que afecta no solo a los hermanos de San Francisco, sino a esta ciudad. Si hablamos de onubensismo, ¿no?, que es algo que estamos reivindicando en los últimos años, nadie mejor en vida y en muerte que don Miguel Redondo. Porque nunca se olvidó de Huelva. Qué bonita historia. A pesar de estar a tantos kilómetros de distancia, él siguió siendo onubense y siguió sintiendo su vinculación con sus paisanos. Bueno, pues no va a acabar aquí de este programa porque vamos a dedicar unos minutos a otros lugares especiales con nombres propios que también influyen en la Hermandad de la Esperanza y sobre todo en el barrio de San Francisco, en su entorno. Nos vemos en Plaza Niña. Venga, vámonos. Bueno, pues los prometidos deuda, estamos en Plaza Niña y en este lugar que es un enclave fundamental para la Hermandad de la Esperanza, porque es un lugar donde se confluyen diferentes calles, Manolo, y donde además hay un relieve dedicado a tu padre, al poeta José Manuel de Lara, Manuel José de Lara, que es como te conocemos en los ámbitos universitarios. Al revés. Padre, sí. Bonito homenaje, ¿no?, a tu padre, ¿no? Sí, es un homenaje que le hizo el ayuntamiento en 2023. Sí. Y es un relieve de Alberto Germán Franco, ¿no? Este conocido escultor y artista de Huelva. Tan relacionado, ¿no? Sí. Su familia con la Hermandad de los Estudiantes, fundamentalmente, ¿no? Eso es, claro. ¿No? Y entonces, bueno, yo recuerdo con mucho cariño, ¿no?, el día de la inauguración, que estuvo mi padre y que estuvo diciendo unas palabras. Fue uno de los últimos actos en los que estuvo mi padre, que falleció hace 2 meses.
y bueno, para nosotros, para la familia es muy emocionante, ¿no? Tener su rostro ahí de manera permanente en este enclave tan bonito, ¿no? de la ciudad como es la Plaza Niña. Claro, pues tu padre es de Miguel Redondo también. Sí, O sí, sea y que... mi madre nació aquí en la esquina Ajá. de la Plaza Niña, con lo cual para nosotros este sitio también es muy personal, ¿no? Sentimentalmente, bueno, lo queremos mucho. Ujú. Y esta plaza además, bueno, ha cogido en Bueno, estos últimos tiempos un claro, protagonismo sí, sí, muy porque es un importante. enclave importantísimo donde, bueno, son diferentes ejes lo que aquí se concentra. Para la Hermandad de la Esperanza, pues qué les voy a contar, ¿no? Lo que significa la Plaza Niña para ella. Claro. Este es un lugar donde, por ejemplo, aquí atrás tenemos la calle de los Tumbaos, ¿no? Como le decimos tradicionalmente, también tiene su pequeña peculiaridad, ¿no? Sí, aquí en las calles se llaman, bueno, de una manera popular Sí. y de una manera oficial, ¿no? Por ejemplo, la Plaza Niña, que es Isabel la Católica, ¿no? Correcto. Porque la calle Niña es la que tenemos aquí a nuestras espaldas, pero bueno, popularmente se le llama la Plaza Niña, ¿no? En homenaje al barco, a uno de las carabelas del viaje colombino. Y esta es la calle Alonso Sánchez, que también tiene ese aroma marítimo, Marinero, ¿no? claro. Del predescubridor de América, y que popularmente se llama Los Tumbaos. Y la gente tiene la idea de que los tumbaos es porque se ponían aquí a coser las redes y se ponían tumbados en el suelo. Yo, como historiador, ahora hablo como historiador, yo no creo que en esa interpretación, ¿no? Porque ya con el tiempo uno va afilando el olfato para ver cuándo una interpretación puede ser fantasiosa o cuándo puede ser verdaderamente histórica, ¿no? Y si miramos, por ejemplo, el significado de tumbado en el diccionario, veremos que significa, entre otras cosas, bultos, baúles, es decir, equipajes. Y yo creo que Se refiere más a eso más que a la posición, sí, ¿no? yo creo que los tumbados es por los equipajes. ¿Y por qué los equipajes? Porque en el punto hay dos posibles interpretaciones de por qué se llama la Plaza del Punto. Una es porque estaban ahí los coches de punto, es decir, los coches de alquiler. Y entonces sería el sitio donde se acumulaban los equipajes para los coches de punto. También hay otra interpretación que se me ocurre, que es que el punto no se llame así por los coches de punto, sino como en otras poblaciones, porque era el punto de los consumos, es decir, de los impuestos de los consumos. Había una garita donde se pagaban, ¿no?, los consumos cuando se entraban y se salían las mercancías. Y probablemente ahí también se acumulaban los bultos de las mercancías que entraban y salían. Entonces yo creo que tumbaos tiene que ver con eso, con equipajes, con bultos, con baúles, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta calle, como tú bien has dicho, Calle Niña, Pinta, Santa María. Santa María de la Esperanza. Efectivamente, antigua calle Padre Andivia. Padre Andivia, calle San Cristóbal. San Cristóbal porque era el camino de San Cristóbal, que es lo que hoy llamamos Alameda Sunden, pues antes era el camino de San Cristóbal, ¿eh? Y porque ese camino llegaba hasta el barrio obrero, ¿eh?, que era un cabezo de San Cristóbal, ¿no? Por eso se llama así esta calle, porque conduce al cabezo de San Cristóbal. Y el eje fundamental, clave de esta plaza, el convento de las Hermanas de la Cruz, ¿no? Un momento también clave para la propia ciudad, ¿no?, cuando llega esta congregación a Huelva, ¿no? Claro, que hoy es el convento por excelencia de Huelva. Huelva tenía 4 conventos en época histórica, en la Edad Moderna, 3 de ellos masculinos, que eran el convento de San Francisco, del que hemos hablado, el convento de la Victoria, que estaba en la calle Puerto, y el convento de la Merced. Y después tenía un convento femenino, que es el más antiguo de todos, que era el de las Agustinas, ¿no? Pero que las Agustinas todavía existen, ¿sí? Los otros 3 han desaparecido, por lo menos su función ha desaparecido, y el convento de las Agustinas persiste. Pero hoy este convento de Hermanas de la Cruz probablemente está incardinado más en el corazón de Huelva, ¿no?, porque tiene otra función, ¿no? La función asistencial, la función benéfica, la función caritativa, ¿no? Y clave para la Hermandad de la Esperanza, que ¿no? Se ayuda podría a tantas entender, personas, ¿no? La Hermandad de San Francisco en la actualidad sin las Hermanas de la Cruz. Y las Hermanas de la Cruz bueno, que no tienen esa función contemplativa, ¿no?, que tienen otras órdenes de acción, ¿no? La vemos, ¿no? Las vemos por las calles. Yo me recuerdo que mi abuela tenía mucha relación con las Hermanas de la Cruz
y para los que hemos nacido aquí en este entorno, bueno, pues significa mucho, ¿no? Bueno, pues te agradecemos muchísimo al hermano, al hombre cercano, a Manolo Lara, y bueno, sobre todo pues ese afán investigador, ese punto de historiador, como lo que eres, ¿no? En la Universidad de Huelva, un gran investigador en este sentido, como Manuel José de Lara, ¿no? Que también un bonito homenaje a tu padre, ¿no? Sí. De mantener esa nomenclatura, ¿no? Sí, sí, nos llamamos Manuel o José desde hace varias generaciones, sí. Y bueno, yo como historiador me gusta no escribir solo para nosotros, los del oficio, sino tratar de darle a la sociedad lo que recibimos, ¿no? Es decir, nosotros somos funcionarios públicos y nos debemos a la sociedad, entonces tratamos de hacer divulgación, de difundir la historia, porque la historia es algo que interesa a la gente, sobre todo la historia más próxima, ¿no? Y los historiadores tenemos el deber de ofrecerle su propia historia a la gente, ¿no? a la sociedad. Bueno, pues ese deber también tienen medios de comunicación, en este caso como es Esperanza Televisión, para difundir la historia también del entorno de la sede, ¿no? De la Capilla de la Esperanza, y un personaje fundamental, en este caso, como es Miguel Redondo. Sí, es una iniciativa preciosa, ¿no? La de la hermandad, de hacer estos espacios, de difundir estos espacios, y entre ellos pues la historia más próxima a la hermandad y la historia de Huelva, en definitiva. Muchísimas gracias, Manuel. A vosotros. Bueno, pues este programa lo hemos dedicado precisamente, especialmente a Miguel Redondo, y ojalá que hayamos conseguido esa misión que nos imponíamos en el inicio del programa, que es que conocieran un poco más a un personaje fundamental en la historia de Huelva, e importante en el convento de San Francisco, en la hermandad de San Francisco, como es Miguel Redondo. Gracias por su atención. La semana que viene nos volvemos a ver aquí en Esperanza Televisión.